¿Cómo están? Bien. Bueno, el, el primer acercamiento que tuvo Galo Soler Ilia con la ciencia fue cuando quemó la mesa del comedor de los padres y luego decidió que era más eficiente estudiar química, así que se anotó en la universidad y estudió química en la Universidad de Buenos Aires y yo voy a leer una muy breve bio sobre él. Galo es investigador superior del CONICET, el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín, la UNSAM, que fundó y dirige desde 2015. Ha publicado numerosos artículos científicos y libros de divulgación, registrado patentes, se ha fundado la empresa Hybridon y ha coordinado numerosos proyectos nacionales e internacionales, en conjunto con instituciones y empresas, y ha formado numerosos recursos humanos en química, ciencias de materiales y nanotecnología. Fue distinguido con diversos premios, entre los que se destacan el Jusey al investigador joven, 2006 y 2009, el Conex de Platino 2013, el Gran Premio Innovar y el Premio Bungeborn 2022. Se dedica a diseñar y producir nuevos materiales inteligentes utilizando métodos químicos inspirados en la naturaleza, con aplicaciones en salud, ambiente y energías renovables. En su tiempo libre disfruta de la lectura, el fútbol y la naturaleza. Así que los dejo con Galo Soler Ilia, les pido un aplauso. Adelante, Galo, un placer tenerte acá en el Planetario. Vamos, que es viernes, si el cuerpo lo sabe. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por venir. Un viernes que el fin de semana va a llover, así que tranquilos, medialunas, series y nanotecnología. Bien, es como paradójico venir a hablar a este lugar donde hablamos del universo y de años luz y de longitudes. ¿Qué hacen acá? Yo no sé qué hago acá. Pero bueno, hoy vamos a hablar de explorar el espacio, pero el espacio que queda abajo de nosotros, ¿eh? Un espacio pequeño donde hay átomos, donde hay moléculas, donde hay comportamientos que a veces no son eh, comportamientos sencillos de entender, pero cuyo descubrimiento diario nos da mucha felicidad, porque el conocimiento da felicidad, que eso es lo importante, sobre todo para los chicos más jóvenes. Conocimiento, la aventura de crear, la aventura de entender, la aventura de buscar, como decía Newton, cada vez que encuentro algo nuevo, soy como un niño en una playa, y agarro un caracol más lindo que los demás, pero frente a mí está el océano del conocimiento. Bueno, en este caso les voy a hablar del conocimiento de cuando vemos universos que están ahí abajo, cerca de los átomos y moléculas. A eso lo llamamos nanotecnologías. Y vamos a hablar de eso un buen rato hoy. Esta foto que tengo acá es una foto sacada por la sonda Cassini, en donde se ven los anillos de Saturno. La sonda Cassini la mandaban a los anillos de Saturno para ver de qué estaban hechos. Y ese puntito azul pálido, ahí estamos nosotros. Eso es la Tierra. Se citaba a Sagan, a Carl Sagan, al principio de este evento. Y Carl Sagan tiene un pequeño artículo que dice: estamos a todos en un punto azul pálido ahí abajo. Bueno, las enormes distancias que hay acá las vamos a ver hacia abajo y vamos a tratar de entender no hoy lo universalmente gigante, sino lo que es muy pequeño. Vamos a hablar de nanotecnologías. Yo vengo, como decían, de la universidad pública, de la Universidad Nacional de San Martín, en este caso, donde hace 10 años tuve la malísima idea, no, está buenísimo, de fundar un instituto de investigación con toda esta gente recontra motivada, con todos estos chicos que hacen experimentos, en un campus muy bonito que está acá cerca. ¿Conocen el campus de la Universidad de San Martín? ¿Quién conoce? Yo, porque voy todos los días, me tomo el bondi y listo. Es muy lindo, les recomiendo que lo visiten con los colegios, con las familias, con lo que sea, está muy abierto. Hay carreras buenísimas, y estamos abiertos los laboratorios, tenemos días de laboratorio abierto para que nos vengan a visitar, para que hagan como Julián experimentos con láseres recopados. Bien,
Y venimos de ahí, venimos de la universidad pública, venimos de la investigación pública y sobrevivimos, estamos haciendo buenos trabajos, pese a que está difícil. Bueno, esto, como está difícil la situación, les paso un chivo, publicidad no tradicional, perdón. He escrito 2 libros de divulgación de nanotecnologías. Este que tengo aquí a mi izquierda es más de divulgación y este que está a la derecha es un poquito más técnico para el estudiante universitario que empieza o para el estudiante que termina el secundario y quiere ver qué es la nanotecnología con un poco más de rigor. Este funciona. Hay algunos suicidas que lo usan como libro de texto. Bueno, buena suerte para ellos, el libro está re bien. Estoy trabajando en una segunda edición. Con este no gano plata, con este tampoco porque no vendo nada, así que bueno, si ustedes quieren comprar a la salida, no, tampoco tengo. Bien, yo no sé si conocen el cuento de Borges, el Aleph. ¿Conocen? ¿Escucharon hablar? ¿Qué es el Aleph? ¿Eh? ¿No me acuerdo? Buena respuesta. Exacto, un rugal que resume todo el universo. Todo lo que pasa en todos los lugares es un agujero en un sótano, un bajo escalera de una casa que iban a demoler, no me acuerdo si era en Almagro o en Abasto, que cuando uno se asomaba a ese pequeño agujerito veía todo. Una frase hermosa de Borges, de todo lo que ve, de todas las maravillas que ve ahí adentro. Ve los tigres, ¿sí? Ve los barcos, ve los amores, ve todo al mismo tiempo. Y es como un universo en miniatura. Bueno, eso es la nanotecnología. Es un mundo muy pequeño, pero que cuando uno se mete ahí adentro puede ver más allá. Ya sé, estoy loco, bueno, ok, acepto pastillas, lo que venga. Pero la idea de hoy es sumergirnos un poco en el Aleph, es en ese mundo. Y empieza con una cita de Shakespeare, donde dice: oh Dios, podría estar encerrado en una cáscara de nuez y sin embargo crearme soberano, rey de un espacio infinito. Porque es lo que nos pasa a los que hacemos nanotecnología. Estamos en un espacio pequeño, pero sin embargo somos reyes de un espacio infinito. Y eso me gusta siempre decirlo, porque realmente cuando uno se mete ahí adentro ve que es un mundo gigantesco, paradójicamente. Bueno, voy a comenzar acá hablando de un viejísimo video de divulgación, que no sé si lo conocen, es genial, se llama Potencias de 10 y está buscable en YouTube. Y acá ustedes ven unas personas teniendo un picnic en Chicago. Y esto es lo que llaman 10 a la 0 o 1 metro. Esta es la distancia humana. La distancia humana es de 1 metro, más o menos. La extensión. Leonardo da Vinci decía: nuestros brazos más o menos son nuestra altura. Y nuestra dimensión normal es 1 metro. Más allá uno tiene o un hermano menor o un control remoto o un hijo que resuelve las cosas. Y esta es nuestra escala. Y de Potencias de 10 empieza con este inocente picnic en Chicago y termina elevándose. Y cuando ya llegamos a 10 a la 7 metros, ya tenemos el tamaño de la Tierra. Y cuando tenemos 10 a la 13 metros, tenemos más o menos los primeros planetas del sistema solar. O casi todo, prácticamente. Es decir, cuando nos vamos varias potencias de 10 hacia arriba de nuestra escala normal, pasamos de nuestro picnic más o menos a nuestro sistema solar. 13 órdenes de magnitud. 7 órdenes de magnitud para arriba tenemos nuestro planeta. ¿A dónde les propongo irnos? Les propongo irnos para abajo. Si nos vamos para abajo de nuestro picnic, acá tenemos una hormiga, nos bajamos 1000 veces nuestra escala de 1 metro y llegamos a los insectos que nos están comiendo el budín. ¿Sí? Bajamos 1000 veces más, tenemos un micrón, tenemos las bacterias que están haciéndose pudrir nuestro queso. Y si bajamos 1000 veces más, o sea, bajamos 1000, 1 millón, 1000 millones de veces nuestra escala natural, llegamos a una escala de 1 nanómetro. La 1000 millonésima parte de 1 metro, la millonésima parte de 1 milímetro. Y esa escala es muy particular porque no es una escala infinitamente pequeña, es una escala pequeña, pero es una escala más grande que los átomos. Los átomos miden fracciones de nanómetro, miden angstroms. ¿Sí? Si alguno hizo algún curso de química, él enseña que los metros, que las dimensiones de los átomos están más o menos en las 10 a la menos 10 metros. 1 seguido 0, seguido de 10 ceros y un 1. Bueno,
A nosotros nos va a interesar una escala que es el nanómetro, que es la millonésima parte de un milímetro. ¿Por qué nos va a interesar? Porque está buenísimo. Porque es como cuando la gente tenía que cruzar el mar para llegar a nuevos mundos, porque no nos dimos cuenta hasta hace 20 o 30 años que esta escala era importante. ¿Por qué? Porque no podíamos llegar, porque era difícil. Ahora les voy a contar. Si ustedes se ponen a mirar para abajo y para arriba a estas personas del picnic, 9 órdenes de magnitud para arriba, 10 a la menos 9 metros, es más o menos la órbita de la Luna. Más o menos. Ojo, buen cubero. Y si uno mira 10 a la menos 9 metros, es más o menos algunos átomos. Algunos átomos, ¿eh? Acá hay un ion carbonato. Carbono, oxígeno, oxígeno, oxígeno. Unas cuantas moléculas de carbonato. Miren del orden de un nanómetro. ¿Por qué nos interesa esa escala? Es una escala que es más chica que los objetos y más grande que los átomos y moléculas ordinarios. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahora lo vamos a ver. Esto que ustedes ven acá es la animación que había en 1977 de átomos y moléculas. Esta foto que ustedes ven acá, ¿ven estos esqueletos que ustedes ven acá? Son moléculas. Esto es una foto, es una microscopía de una molécula. Esta molécula es muy parecida a una parte de la molécula de hemoglobina, que es la que lleva el oxígeno por nuestra sangre. Y esto no es una animación, esto es una fotografía obtenida con un microscopio. A ver, ¿a quién le dijeron en la escuela que los átomos y las moléculas no se pueden ver? Levanten la mano y digan, ¡sí! A ver. ¡Fuerte! Bueno, se pueden ver. Vuelvan a la profesora que les digo eso y muestren esta foto. La cara que pone la profesora. Bueno, hoy podemos ver moléculas. Esto es un anillo molecular. Esto es otro anillo, un tercero, un cuarto. Acá hay como una bandejita y acá se deposita una molécula de oxígeno y en esta bandeja va de los pulmones al músculo. Después se deposita el dióxido de carbono en el músculo y vuelve a los pulmones para ser exhalado. Bueno, ahora podemos ver. Fíjese que esta moleculota mide más o menos un nanómetro de diámetro, aproximadamente. Y esto es una técnica que hoy en día se usa para ver moléculas directamente. O sea que sí, la materia está hecha de átomos y sí los podemos ver, y sí podemos ver la densidad electrónica entre esto. Cada puntito acá es un átomo y cada palito es una densidad electrónica que es un enlace químico. Y los podemos ver. Esto no es una caricatura, esto es una imagen de microscopio. Bueno, trabajar con materia en la nanoescala, ese es el objetivo de la nanotecnología. Poder hacer tecnologías con objetos que tienen tamaños de entre 1 y 100 nanómetros. Y después les digo por qué. ¿Sí? Imagínense, yo me levanto a la mañana, me baño, me afeito, listo, salgo para el laburo, llego y me pongo a trabajar con objetos de tamaño nanométrico. O sea, agarro un objeto, lo hago, lo miro, mido sus propiedades, etc. Me la paso trabajando con ese objeto, lo pongo en un lugar, me lo llevo, se lo doy a otro, me ocupo, lo crío, lo hago nacer. La diferencia de tamaños entre ese objeto y yo son 9 órdenes de magnitud, más o menos. Es como si un ser del tamaño del planeta Tierra estuviera fabricando una pelota de tenis, una fruta, lo que fuera, y estuviera jugando con ella. Imagínense la precisión que hay que tener. Imagínense la precisión. 9 órdenes de magnitud. ¿Sí? Un gordo del tamaño del planeta Tierra haciendo jueguito con una uvita. Eso es lo que somos los nanotecnólogos. Y podemos ver átomos y moléculas. ¿Sí? No voy a entrar en detalles, si quieren después me preguntan. Es más, me pueden preguntar a cualquier cosa. Y yo voy a responder cualquier cosa, no se preocupen. Pero, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, a la izquierda, es una prueba de las cosas que hoy podemos ver en un microscopio electrónico.
Desgraciadamente no los que tenemos en Argentina, porque no son tan sofisticados, pero esto que ustedes ven acá es un tubito que está hecho de átomos de carbón y ¿ven estos puntitos brillantes acá como estrellas que se confunden un poco con las estrellas del cielo? Estos puntitos que ustedes ven acá, ole, son átomos. Cada uno es un átomo. Lo podemos ver individualmente. No solo eso. Uno puede distinguir por una técnica que es bastante complicada, que este punto muy brillante, acá, equivale a este átomo de color rojo, y este punto menos brillante que se ve acá equivale a este átomo de color violeta, y uno puede individualizarlos. Son técnicas de microscopía que hoy se usan. No son comunes, pero se pueden hacer. Así que ustedes pueden no solamente ver los átomos, sino decir qué átomo es. En este caso es un cloruro de cesio, es una sal. Y acá tienen los átomos de cesio y los átomos de cloro, y los pueden individualizar. Individualizan la posición y cuál es cuál. Eso es una locura. Hace 40 años no se podía hacer. Por eso nos lo enseñan en el colegio. En el colegio nos enseñan cosas hace 40, 50 años. Porque es difícil renovar el programa. Pero lo podemos ver. Esto que ustedes ven acá es como un braille. Estas flores que ustedes ven acá son átomos de silicio que están en la superficie y uno los toca. Uno pone una pequeña puntita sobre una superficie, va tocando la superficie y va como viendo el relieve de esa superficie a nivel atómico. Lo que uno ve aquí, cada bolita azul de estas es un átomo que está ahí en una posición. Y uno puede ver la revolución que ha sido en los últimos 30 o 40 años. Poder ver y tocar la materia e individualizar átomos es una locura. O lo que se puede hacer, por ejemplo, no solamente es tocar átomos, sino agarrar una proteína. ¿Saben lo que es una proteína? ¿Sí? Las proteínas tienen una cadena de moléculas orgánicas que está como enrollada, es como un ovillo de lana. Uno puede agarrar una punta de ese ovillo de lana y hacer y medir, abrirla, después soltarla y hacer como un resorte molecular. Y puede medir la fuerza que uno hace en desenroscar y enroscar la proteína. Uno puede medir fuerzas muy débiles, uno puede ver qué forma tienen los objetos. Uno puede acceder a ese mundo, como hace 20, 30, 40 años no se podía. Todo esto en los últimos años. ¿Cómo empezó todo esto? Hay una leyenda. ¿Conocen a este muchacho que está acá? Por ahí sí, por ahí no. Richard Feynman. No Feynman, el de la tele, de la radio. El bueno es este. Richard Feynman fue un brillante físico teórico que en 1959 da una charla que se llama Hay mucho lugar allí abajo. En inglés se llama Plenty of Room at the Bottom. Y lo que cuenta Feynman es, bueno, imagínense cómo podemos escribir toda una enciclopedia. ¿Saben lo que es una enciclopedia? Porque alguna vez voy a dar una charla a un colegio y me dicen, no, ¿qué es una enciclopedia? ¿Como la Wikipedia? No, una enciclopedia es esa cosa de papel que vos haces así y es un libro. Ahí está toda la información y cuando éramos mi generación, nuestros padres y abuelos eran chiquitos, el sueño era tener los tomos de la enciclopedia Salvat o la enciclopedia británica. Eran libros donde estaba todo el conocimiento del hogar. Y Feynman se pregunta, ¿por qué yo no puedo escribir una enciclopedia en la cabeza de un alfiler? ¿Hay alguna ley física que me impida escribir con una letra tan chiquita que pueda escribir todas las letras y todos los dibujitos de la enciclopedia, todos los píxeles que llamamos hoy en una cabeza de un alfiler? No. No hay una ley física o química que me lo impida. Lo puedo hacer. Lo puedo hacer. No hay ningún principio de incertidumbre de Heisenberg, ningún problema con el jurado de MasterChef, nada que me impida escribir tan chiquitito. Existe una limitación tecnológica, pero no una limitación científica. Entonces lo puedo hacer. ¿Qué tan chiquito tendría que ser un píxel para que yo pudiera escribir los
18 tomos de la enciclopedia en una cabeza de alfiler. Feynman hace la cuenta ahí en la misma conferencia y dice, mira, si cada puntito que define una letra o un dibujo es de 3 nanómetros, podés escribir. Nada nos lo impide. Solo la tecnología. No tenemos cómo hacerlo hoy en 1959. Pero algún día, cuando las computadoras no ocupen un edificio, sino que las podemos tener en un escritorio, capaz que se puede hacer. Y se puede hacer. ¿Eh? Para darles una idea, ¿quién tiene un teléfono celular? Todos. Dentro de ese teléfono celular de acá, uno tiene más o menos 1.000 millones de estos que son transistores. Este es un transistor viejo, pero de los transistores viejos hay fotos, de lo más nuevo no, porque son secretos. Esto es un transistor hoy, bueno, hace 10 años, 12 años, ¿sí? La corriente viene por acá, sale por acá, amplificada o no, y acá en el medio hay como una canilla que abre y cierra este circuito electrónico y deja que pase corriente, que se amplifique o que se apague. Y el transistor es la base de las memorias electrónicas, de los procesadores electrónicos, etc. Bueno, hoy en día un transistor, fíjense, hace 12 años un transistor medía 15 por 30 nanómetros. Podíamos hacer 1.000 millones de estos, meterlos en un paquete del tamaño de una uña y hacer andar un teléfono, una computadora, un satélite, lo que fuera. Hoy podemos integrar aún más eso. Ahora, esto era un transistor en los años 40, 10 años antes de esta charla. Tamaño, caja de zapatos. Pero los tipos se ganaron el premio Nobel porque descubrieron el principio. ¿Qué pasó de acá a acá? Supimos hacer materia grande más chica. Supimos miniaturizar. Y la industria de la miniaturización, acá hay transistores desde 2003 a 2009, a 2020, son todos lo mismo. La corriente sale de acá, llega acá y hay una canilla que regula la corriente. En 2003, 90 nanómetros acá. 2005, 65. 2007, 45 nanómetros. Cada vez más chiquito, cada vez más transistores en el mismo lugar. Bueno, 2020, las dimensiones eran 14, 7 nanómetros, 5 nanómetros. Y el transistor sigue funcionando igual, o mejor, disipa menos calor, es más eficiente. ¿Se puede bajar infinitamente? No. Malas noticias. Pero las buenas noticias es que la arquitectura mejora. Pero lo que sí es impresionante es que hayamos podido hacer miles de millones de estos empaquetados de manera muy barata y muy masiva. Eso fue porque supimos miniaturizar. Y la miniaturización es una de las grandes fuerzas impulsoras de la primera fase de la nanotecnología, donde queríamos hacer objetos chiquititos, y lo logramos. Hay toda una parte en los 90, en los 2000, en los 2010, estaba toda la parte de micromáquinas, etcétera, que era como la primera oleada de la nanotecnología. Cosas chiquitas. Pero no es todo, no es solo miniaturizar la nanotecnología. También es ver cosas que pasan, que nos cambian, que nos vuelan la cabeza y nos cambian un poco los paradigmas. A ver, ¿quién aprendió en el colegio lo que eran las propiedades intensivas de la materia? ¿Qué son? A ver, contéstenme acá, ustedes que saben. Usted que es de Boca, ¿no? Un aplauso, por favor. Fenómeno. Uno que me nombre 3 propiedades intensivas sin repetir y sin soplar. A ver. Muy bien. Muy bien, densidad. Otro. Ya te lo reluciste, te tengo que dejar, porque si no después la gente dice, este es un buchón. Densidad, perfecto. La densidad no depende de la cantidad del sistema, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra? Color. El color es una percepción, pero la absorción de luz, sí, perfecto. Muy bien, excelente. Acá adelante 2-0, ¿eh? Che, ¿qué pasa ahí? Vamos. A ver, por acá, una propiedad intensiva. Densidad, absorción de luz. El sabor es re complicado porque en realidad es la respuesta tuya a una molécula que depende de un montón de señales. Es re complicado, no lo vamos a ver así. Pero gracias por participar. Acá,
Acá están durmiendo. A ver acá. Acá están drogándose, no sé. ¿Eh? ¿El? Otro, como el sabor, el olor es una propiedad organoléptica que es bastante compleja. No nos vamos a meter con eso. Dale. El volumen depende de la cantidad, porque si tenés más átomos te van a ocupar más volumen. Gracias por participar. Pero estuvo bien. Es extensiva el volumen porque depende de la masa del sistema. Ah, la fluidez. ¿Qué es la fluidez? La viscosidad puede ser. Sí, está bien, pero es muy complicado. Más fácil. ¡Exacto! ¡Premios, amigos! Firestone. Muy bien. Perfecto. Punto de fusión. Muchas veces identificamos a los materiales por el punto de fusión, ¿verdad? Punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido se transforma en líquido, es decir, las interacciones entre los átomos se vuelven más difusas y resbalan los átomos unos contra otros. Color, punto de fusión, densidad, son intensivas. Y aprendimos, y eso yo soy químico, chicos. Hice una carrera. Antes de ser comediante era químico. Después me dediqué al stand-up. Y ahora como estoy viejo me dijeron, no, hacé sit down porque no te sé qué estado físico. Pero bueno, acá le muestro un frasquito que tiene virutas, pedacitos de oro. El oro funde a 1063 grados centígrados. Soy químico. Lo sé. Sé todos los puntos de fusión de todo. Mentira. Tiene un color que tiene que ver con qué longitudes de onda de la luz absorbe, cuáles refleja. Y tiene otras propiedades. Es buen conductor eléctrico, etc. Y esas son propiedades intensivas. No depende de cuánto oro tengo. Si yo corto el oro en pedacitos chiquititos, si yo hago polvillo de oro, voy a tener un polvillo dorado, va a fundir a 1063 grados y así. Ahora, si mi frasquito tiene partículas de oro de 80 nanómetros de diámetro, las veo en un microscopio, es violeta. Y esas partículas no se caen encima. Y si lo corto más chiquitito y es de 20 nanómetros, es rojo. O sea, absorbe otra cantidad de luz, otra luz. Y tampoco se cae. Bueno, esta es una ilustración. Estos son frasquitos. Esto lo hace uno en el laboratorio, lo puede hacer fácilmente. Y muestra que la sustancia es la misma. Es oro metálico. Uno puede medir esto de técnicas más o menos sofisticadas y sabe que es oro metálico. Pero no es, este oro es dorado, pero este es violeta y este es rojo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Faraday, fue el primero que lo vio. Siempre que los físicos me vienen con, en 1959 Feynman inventó la nanotecnología porque dijo que se podía hacer las cosas muy chiquititas. Ojo, 100 y pico años antes, 1857, 102 años antes, el químico Michael Faraday era físico, te dicen los físicos. En esa época todos eran todo. Pero Faraday, que nos tiene a mal traer con las ecuaciones de Faraday, con un montón de cosas, ¿no? Lo que hemos estudiado alguna química, ecuación de Faraday. Bueno, fue el primero que observó esto en un trabajo científico. Faraday quería ser alquimista. ¿Saben lo que hacían los alquimistas? Lo mismo que hacen los científicos ahora. Trataban de engañar a los nobles para que los nobles le dieran plata para hacer experimentos. Es más o menos lo que hacemos los científicos hoy en día. Che, te voy a curar el cáncer. Che, te voy a... No, mentira. Pero nos redivertimos en el medio. Shh, no lo digan. No lo digan. Súmense a nosotros. Bien, Faraday estaba muy intrigado por unos experimentos de alquimia y él es uno de los descubridores de la química. Es uno de los primeros químicos verdaderos, aunque era físico según los físicos, pero era re químico. Faraday agarraba sales de oro y las reducía en un horno con fósforo. Ponía fósforo, oro, molía en un crisol, ponía un hornito, esperaba un rato, salía pepitas de oro. Vamos. El tipo hacía las cuentas, la estequiometría. ¿A quién le gusta la estequiometría? A nadie. Es lo único que no le gusta a nadie. Son los problemas de química horrible de primer año. Mezclo 2 gramos de sales de oro con fósforo y tengo... ¿Cuánto tiene de moles de esto? ¡Mueran!
Bueno, Faraday inventó todo eso. Chicos, vayan a la tumba de Faraday y hagan pis, qué sé yo. Es lo que hay. Pero era un crack. La cuestión es que Faraday sabía hacer las cuentas de estequiometría, no como nuestra profesora de química de cuarto año que hace cualquier fruta. Entonces el tipo decía, mezclo tanto fósforo, tanto oro, combino proporciones directas y constantes, obtengo oro metálico. ¡Wow! Hay una reacción química, hay algo, una sustancia se transforma en otra. Voy a hacer lo mismo en solución. Pongo fósforo disuelto en solución con sales de oro, caliento y obtengo un líquido rojo. La puta que lo parió. No, devuelvan la guita. Sin embargo, se ponía a contar Faraday, porque Faraday contaba electrones, no sabía que había electrones, pero contaba materia y decía, yo reduje todo el oro. Pero, querida, me quedó un líquido rojo, no hay anillo hoy. No te puedo hacer anillo de bodas, me quedó, pero este líquido rojo es re lindo. No sé, tomátelo. Esto es un líquido rojo hecho por Faraday, que todavía está en la Royal Institution en Londres. ¿Y saben qué? Cuando los alemanes bombardeaban Londres, había tipos que venían de saco y galera y bajaban esto a un sótano para que se conservara. Y se conservó casi 200 años, 160 años. Esto está todavía, el oro de Faraday. Bueno, el tipo contó y dijo, yo hago la misma reacción en dos lugares distintos y ahora tengo pepitas de oro y en el otro lado tengo un líquido rojo. ¿Qué es esto? Se pone a pensar, se pone a hacer otros experimentos. Es genial este laburo. Chicos, si a alguien le interesa la historia de la ciencia, lea este paper. La Bakerian Lecture de Faraday. Es un paper de 1857, se lo bajan de internet, bajan porno todo el tiempo, pueden bajar esto. Por una vez hagan algo bueno. Es como science porn esto. Si a alguien le gusta o se siente apasionado por la ciencia, agarre estos papers de Faraday, los papers de Lavoisier antes de que le corten la cabeza, los de después son más malos. Y lean, porque ahí está el método científico. Cuando ustedes lo agarran a la cátedra de pensamiento científico que le dice lo que pensaba Kuhn, de lo que pensaba Mallory, de lo que pensaba... No, agarran a este hombre y dicen, así se hace ciencia. Tengo un líquido rojo, tengo pepitas de oro. Bueno, agarro pepitas de oro, la peso, la martillo, mido el área, después de martillar y veo que tiene un color verde. Y el espesor de esta cosa debe ser 100... Un número que no eran nanómetros, eran milimicras o algo así. Porque saca eso por una cuenta. Tipo, agarra el volumen, mide el volumen, martilla, dice, el volumen es el mismo, pero el espesor es mucho más chico y es de color. Mira y dice, las partículas son chiquitas y tienen color. Debe ser el color, dice. Debe ser el color. El tamaño modifica el color. Es eso. Lo dijo hace 150 años. Crack. Mal. Bueno, antes de Faraday se hacían vidrios de catedrales con oro y vidrios romanos con oro. O sea, se sabía hacer cierta nanotecnología. Hoy en día se hacen métodos de detección de COVID, métodos de detección de embarazo con partículas de oro. Ya les contaré cómo. Otra, me dijeron acá punto de fusión, ¿no? Este es el punto de fusión del oro, 1063 grados. Pero un experimento de 1976, los tipos se pusieron re las pilas, agarraron un microscopio electrónico y se pudieron medir cómo se fundían partículas. Tenía una cámara de temperatura controlada, subían y bajaban la temperatura, miraban y cuando la partícula se empezaba a volver líquida, anotaban. ¿Y qué hicieron? Hicieron todo esto y vieron que, la temperatura de fusión cambia con el tamaño. O sea, por arriba de 20 nanómetros, el oro más o menos funde a 1063 grados, pero cuando es más chiquito, cuando es de 5 nanómetros, miren, están por abajo de 1000. Y cuando estamos a 2 nanómetros y medio, está como en 400. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Algo que influye mucho. Cambia la propiedad intensiva con el tamaño. ¿Por qué cambia en este caso? Porque cuando yo tengo una particulita chiquita de oro, esto es una particulita vista por un microscopio electrónico, tengo átomos adentro y tengo átomos en superficie. Cuanto más chiquita es la partícula, mayor es la proporción de átomos que hay en superficie. Esos átomos de superficie
¿sí? Cada átomo que está acá dentro del oro tiene 12 vecinos, está pegado a 12 vecinos, está encadenado a 12 vecinos. Si yo tengo que fundir ese átomo, le tengo que dar 12 veces la energía de unión con sus vecinos. Este que está afuera puede tener 8, este que está en la punta puede tener 6. Es más fácil fundir a ese. Entonces, cuanto más proporción tenés en superficie, más fácil es fundir la partícula. A esa inestabilización de la superficie se la llama tensión superficial. Es una cantidad que la enseñan a veces en física. Es la responsable de por qué las gotitas son esféricas, porque presentan la mínima superficie hacia afuera, la mínima inestabilidad. Y es la responsable de que esto cambie profundamente. Entonces, como decía Feynman, no es que no sepamos la física involucrada, la conocemos. Cuanto más chiquita la partícula, más inestable, porque tiene más átomos proporcionalmente en su superficie. Cuando hablamos de punto de fusión de partículas de oro, hablamos de solubilidad de una partícula de un fármaco. Yo me tomo una medicina y se disuelve en mi cuerpo. Ahora, si la partícula es más chiquitita, se disuelve más fácil. ¿Ven? La industria farmacéutica patenta formulaciones con partículas más chiquitas para que se disuelvan, por ejemplo, más fácil en un parche. ¿Ven acá? ¿Ven lo que nos da cambiar de tamaño? Nos da cambiar las propiedades y nos da sacar patentes. Súper interesante. Comercialmente interesante. Entonces, en nanoescala, cuando las cosas son chiquitas, pasan cosas. Por un lado, las propiedades dependen del tamaño de la forma del objeto. ¿Sí? Estas particulitas de acá tienen un color rojo. El oro metálico tiene este brillo amarillo. ¿Por qué los metales son brillantes? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Por qué reflejan la luz los metales? Dígame. Pues la rugosidad ayuda. Un metal de menor rugosidad, bien pulido, refleja mucho mejor que uno no pulido. Sí, pero está casi bien, está muy bien, muy bien. Pero un metal intrínsecamente, aunque no esté muy pulido, refleja una gran cantidad de luz. Es complicado, no se da ni siquiera en los cursos básicos de óptica de la universidad. Se tiene que dar en cursos de óptica compleja. Plasmónica, fotónica, todos esos cursos lindos que uno nadie cursa, son con los físicos están locos. Pero básicamente un metal, no sé si ustedes saben, es una sopa de electrones. ¿Saben lo que es un electrón? La partícula que va rápido, que conduce la corriente. Bueno, cuando la luz pega sobre el metal, la luz es un campo eléctrico oscilante. Los metales son una partícula cargada negativamente que en un metal están medio como sueltos, ¿no? Por eso conducen la corriente. Es un poco más complicado esto, chicos, teoría de bandas no voy a dar hoy, lo tengo que ver el cuatrimestre que viene. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el campo eléctrico viene subiendo y bajando, el electrón, que está cargado negativamente, ve un campo eléctrico. Entonces, si puede, se pone a saltar, como en la cancha. Recibe un campo eléctrico oscilante y el electrón empieza a dale, y así. ¿Qué pasa? Ese campo eléctrico oscilante interactúa con el electrón, se empieza a absorber y eventualmente los electrones que están atrás de los primeros electrones, los que están primeros en fila, empiezan a saltar pero en sentido contrario. Le arman una ola en contrafase. Esa ola en contrafase expulsa el campo eléctrico. Es bastante complicado, pero no se preocupen. Véanlo de esa manera. Cuando hay un número grande de electrones, en un pedacito de oro hay como 10 a la 20 electrones libres. Los electrones que están atrás, ¡pum!, expulsan el campo eléctrico y por eso se ve brillante. Algo de energía se guarda, hay una pequeña coima ahí, y por eso el oro es dorado, porque absorbe un poquito, una parte del espectro, una parte del espectro electromagnético absorbe esa energía, los electrones la absorben un poco y devuelve el resto. La plata no, la plata es más noble, no se roba nada en el espectro visible, por eso ustedes ven plateado, por eso se usa para espejos. Resulta que cuando las partículas son chiquitas, están los átomos los electrones de dale vos, pero atrás no hay nadie, como en Boca. Bueno, ahora más o menos mejoró.
Perdón, soy científico, pero también sigo el fútbol. No apuesten los menores. Ustedes no apuesten. Ustedes vienen bien, son menores, no apuesten. Bien. Entonces, ¿qué pasa? En vez de expulsar, no tiene suficientes. Una de estas partículas tiene de repente 10.000 electrones, no tiene 10 a la 20, tiene 10 a la 4. Entonces no alcanzan a expulsar el campo. Por eso solo absorben parte de la luz y no reflejan. Por eso se ve de este colorcito. ¿Ven? Es re complicado, pero las partículas. Y si una partícula es más grande o más chica, ¿qué va a pasar? Bueno, los electrones van a saltar y van a poder absorber luz roja o luz azul, dependiendo si la partícula es más grande o más chica. Si la partícula es más grande, más gorda la partícula, absorben luz roja y se ven como violetas, azules, y si la partícula es más chiquita, absorben luz de alta energía, azul, y se ven rojas. Por eso cambian las propiedades con el tamaño. Entonces, básicamente, perdón, les di todo el curso de nanotecnología en 10 minutos, disculpen. Pero básicamente, estas propiedades que dependen del tamaño y forma, dependen porque los electrones están lo que se dice confinados. Y los electrones son responsables de muchas propiedades eléctricas, magnéticas, ópticas. La absorción de luz, la conductividad, todas las propiedades químicas de óxido-reducción, por ejemplo, catálisis, etc., dependen de dónde están los electrones. Cuando las partículas son más chiquitas, esas propiedades se alteran y por eso cambian con el tamaño. Otra cosa que la ejemplificamos con el punto de fusión es que cuando las partículas son más chiquitas, tienen más superficie y esa superficie hace que el material sea naturalmente más inestable. Por eso funde más rápido, más fácilmente, a más baja temperatura. Ven que no es tan misterioso al final. No es tan misterioso. Como dijo Feynman, sabemos la química, sabemos la física, ahora tenemos que trabajarlo un poco. Otra cosa que interesa, las fuerzas que importan, el peso de una nanopartícula no importa. Es muy chiquito, es realmente muy chiquito el peso de la nanopartícula. En nuestros primeros cursos de nano que damos en la Universidad de San Martín, le decimos a los alumnos, calcule el peso de una nanopartícula. Nada, 10 a la menos 24 newton. Nada. Calcula la repulsión entre dos nanopartículas que tienen una carga de más. 10 a la menos 16 newton, 5 órdenes de magnitud más. Por eso las partículas flotan y no se caen. Porque cuando están acercándose, se repelen. ¿Ven? Las fuerzas son distintas. Entonces, bueno, estas son las básicas 4 cosas que importan. Y por otro lado, los objetos nanométricos tienen el mismo tamaño que las biomoléculas. Así que bueno, acá estamos. Cuando entramos al mundo nano, las propiedades cambian con el tamaño. Otra cosa que les quería decir. Muchas veces me preguntan, ¿qué se siente lo infinitamente pequeño? No sé, preguntar a un ingeniero nuclear que trabaja con 10 a la menos 15 metros. Yo tengo 10 a la menos 9. O sea, el mundo nano queda en el medio. Es más grande que los átomos y más chico que los objetos grandes. Es más, esa es la definición de nano. Materiales que tienen propiedades entre los objetos moleculares y los objetos grandes. ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué llegamos los últimos 40 años? Porque hacer moléculas chiquitas es fácil. Agrandarlas no tanto. Agrandarlas de manera controlada es más difícil. Porque hacer objetos chicos es muy difícil y cuanto más chiquito hacer un objeto como un circuito electrónico, más caro y más difícil. Entonces esta escala siempre quedó como el hijo del medio, ¿no? Que no le dan mucha bola, porque está el mayor, el menor, el medio, bueno, que se arregle, que aprenda. Ese es mayor para uno, menor para otro. Es medio un hijo del medio la nanoescala. Pero tiene unas propiedades súper interesantes. Otra cosa interesante de lo nano, muchas veces me preguntan los chicos, me dicen, ¿qué estudio? ¿Estudio nanotecnología? Y es difícil estudiar nanotecnología. Porque en realidad el nano es una escala en donde hay nuevos efectos. Pero uno tiene que conocer un montón de reglas de la física, de la química, de las ingenierías. Y es esencialmente interdisciplinario. En los laboratorios nuestros tenemos, no sé, yo trabajo todo el día yo soy químico y trabajo con físicos, con químicos, con biólogos, con nanotecnólogos que saben un poco de todo, pero no mucho de todo, con médicos. Entonces, interdisciplinaria la nanotecnología.
Nosotros cuando aprendemos en las universidades, generalmente aprendemos disciplinar. El físico aprende a hacer un experimento, a medir, a hacer teoría, a hacer un modelo, etc. Aunque el químico aprende a cocinar, como Walter White. Ya pasó Walter White igual, pero sí. Breaking Bad. Eso. Aprende a ver cómo es la materia, aprende a tratar de entender cómo es, etc. Tiene otras maneras de pensar. El biólogo tiene otra manera de pensar. Hace cosas mucho más complejas. Usa otro sistema. Pero bueno, cada uno tiene su rol dentro de la nanotecnología. Así que muchas veces uno le dice a los chicos, mira, estudia lo que te guste dentro del campo de las ciencias, e incluso ciencias sociales. Y después, fíjate qué te puede agregar la nanoescala. Y metete en un equipo interdisciplinario, que es lo que generalmente ocurre. Les voy a mostrar algunos ejemplos de nanotecnologías. Voy a empezar con una frase que me gusta mucho de Arthur Clarke, gran escritor de ciencia ficción, 2001 y otras cosas. Toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Voy a mostrarle algunas. Estas son nanotecnologías comunes y corrientes que están todo el día entre nosotros. Tests de vacunas, test de embarazo, test de COVID, test de enfermedades. Le voy a mostrar después cómo funciona. En un auto hay una docena de nanotecnologías. Los neumáticos, la nafta, el caño de escape, los vidrios, los tapizados, la electrónica de a bordo. La raqueta del Potro tiene nanotecnología, por eso ganamos la Copa Davis. Este es un edificio que se limpia solo, es una iglesia, no es obra del Espíritu Santo, es obra de nanotecnología, porque tiene incorporado al cemento y a los vidrios materiales especiales que usan la luz para descomponer contaminantes. Las teles, tecnología QLED, tienen nanotecnología, ahora les voy a contar. Las vacunas contra COVID, estos dos últimos fueron Premio Nobel 2023 de Química y de Fisiología Medicina, tienen ARN modificado metido en una bolsita nano que lo estabiliza y que lo deja entrar al núcleo celular. Todos estos son ejemplos de los más de 10.000 productos que existen. 10.000 productos, no es que estamos haciendo fantasía que puede ser, no, aleaciones de aviones, pintura de autos, todo. Hoy en día hay una cantidad infernal de productos. Les cuento lo de las teles, pues es una historia divertida. Para mí es divertida, pero espero que la sea divertida a ustedes. En los 80 había un científico soviético llamado Ekimov. El tipo estaba aburrido, hacía cálculos de óptica de semiconductores. Un semiconductor, ¿vieron los LED, no? Las lámparas LED. Bueno, la lámpara LED uno mete electricidad y saca luz por la estructura del material. De la misma manera uno puede iluminar a un semiconductor con luz violeta, ¿sí? Y el semiconductor puede emitir luz azul, por ejemplo. Se llama fluorescencia, ese fenómeno. Es consecuencia de la estructura electrónica de un semiconductor. Ekimov la tenía re clara con semiconductores y un día se puso a hacer cuentas y dijo, ¿y qué pasa si un semiconductor es chiquito, del orden de 10 nanómetros? Hizo las cuentas y dice, che, parece que la luz que emite el semiconductor va a depender del tamaño. Se puso a hacer algunos experimentos y sí, hacía particulitas de distinto tamaño en un vidrio y veía que emitía luz de distintos colores según el tamaño. Iba al microscopio, medía y dice, uy, qué bueno. No entiendo mucho, pero... Y fue este tipo Louis Bruce, que trabajaba en General Electric, que le dio pinta a esto y dijo, voy a ponerme a hacer cuentas. Se puso a hacer cuentas más refinadas y dijo, ya entiendo por qué pasa esto. Porque se separan el electrón con esto, interactúa de esta manera. Y empezó a entender. Eso en los años 80 empezaron a hacer algunas cositas con eso. Y en los años 90 dijeron, bueno, muy lindo todo, pero nadie puede fabricar esto en gran escala. Nadie puede fabricar estos semiconductores en un frasco. Y este tipo, Mungi Bawendi, generó esto. Estos frasquitos que ustedes ven acá, ¿ven la luz que sale de estos frasquitos? Estos frasquitos están iluminados todos con luz violeta y emiten luz de distintos colores. Son la misma sustancia, pero de distinto tamaño. Estos son chiquitos, estos son grandes. Cuando son chiquitos emiten luz violeta, cuando son grandes emiten luz roja, de tamaños intermedios emiten todo el resto del espectro. Eso es consecuencia, nuevamente, el tamaño importa. Perdón, gente, es así.
Y bueno, que es lo que hay. Pero cuando es chiquito está bueno, así que... Bueno, esto es una revolución, porque nuevamente, como decían por acá hace un rato, las propiedades ópticas, la emisión de luz, depende del tamaño. ¿Se podrá controlar? ¿Se podrá usar? Esto resulta que estos puntitos, llamados puntitos cuánticos, reciben 100 fotones de luz y emiten 95, 99, son recontra eficientes. Entonces vos le tirás luz violeta y según el tamaño te emiten luz verde, luz amarilla, luz azul, luz roja. Entonces, qué bueno, son una tinta que emite luz de manera muy eficiente, dependiendo del tamaño. Qué bueno, se puede usar para marcar caminos celulares. Empezaron a vender eso. Se pusieron una compañía en 2001. Y en 2015 se le ocurre a Amazon, che, nos están matando los de Apple con las pantallas de las tablets. ¿El Kindle podrá tener una pantalla barata que no gaste energía y que sea un paradigma diferente para no comprar las patentes Apple? Es así, mirá, poner esta tinta en la pantalla de puntitos de distintos colores, poner un cristal líquido para que filtre, ponerle un backlight violeta y vas a ver que debería funcionar. Y funcionó. Empezaron a tener pantallas que utilizaban muy poca energía porque iluminás con muy poca luz, son re eficientes estos puntos cuánticos que reemiten la luz. Y entonces nació la tecnología que se llama QLED. Samsung y LG en 2016-17 ya entraron a sacar los primeros televisores. Este sueño de un soviético aburrido terminó 25 años más tarde en un negocio de 10.000 millones de dólares anuales. ¿Ves? La ciencia sirve, finalmente. Acá los test de embarazo, los test de COVID, los test de enfermedades vacunas, por ejemplo, de enfermedades de ganado, y esto es re importante, y lo voy a decir por qué, usan las propiedades de tamaño de partículas. ¿Cómo hacen? Yo puedo tener una partícula de oro chiquitita, de color rojo, ¿se acuerdan que eran chiquititas de color rojo? Y por técnicas de la química le puedo poner biomoléculas en la parte de afuera. Puedo coser químicamente un anticuerpo en la parte de afuera de esa partícula. Ese anticuerpo, ¿ustedes saben lo que es un anticuerpo? Es una molécula que reconoce a otra molécula. Por ejemplo, una toxina, por ejemplo, una hormona, por ejemplo, un contaminante. Entonces, si yo a esa partícula chiquitita le pongo un anticuerpo afuera, es como que esta partícula tiene una antena para detectar una determinada molécula. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo mis particulitas rojas, chiquititas, ahí están, que cuando aparece esta molécula, estos anticuerpos dicen, uy, me voy encima de esta molécula. Entonces se forma como un precipitado. Se le van encima como tiburones y ocurre esto. Claro, cuando ocurre esto, esto parece una partícula más grande. ¿Sí? Y entonces se forma un color violeta muy intenso. Esa es la señal que ustedes ven, por ejemplo, en un test de embarazo o en un test de COVID. Esa barrita violeta es porque esas partículas se juntaron y cambiaron totalmente las propiedades ópticas. Fíjese qué complicado que es esto. Pero esto es sopa de todos los días para un nanotecnólogo. Hacemos una partícula que tiene propiedades ópticas, le ponemos una biomolécula afuera y le damos una funcionalidad de encontrarse y formar una partícula más grande que tiene otras propiedades ópticas y que absorbe mucha más luz y que tiene un color mucho más intenso. Eso es lo que se conoce como los test de tira. Se puede hacer un montón de eso. Un biotecnólogo que trabaje haciendo anticuerpos con un nanotecnólogo que trabaje haciendo una partícula se pueden poner una compañía mañana para detectar cualquier cosa. Por ejemplo, la compañía argentina Chemtest de la Universidad de San Martín tiene esto, o sea, esto test de embarazo es clásico, test de COVID es clásico. Pero tiene esto para test de enfermedades en animales, en ganado. ¿Sí? El ganado es un lío, pues si vos tenés un rodeo con 200 vacas y se te enferman 4, tenés que sacarle la sangre a 200 vacas, mandarlas al laboratorio de Balcarce, que le hagan HPLC masa, que te devuelvan los resultados 3 meses más tarde. Acá, le sacás, picás, pum, ponés, tiene, no tiene. Lo separás en el momento. Y sale 2 pesos. Y lo haces ahí. Entonces, fíjense cómo la nanotecnología transforma tecnológicamente al agro y lo simplifica. Claro, en el gremio de lo que te hacen el coso del análisis que dura 4 meses y dice, me está sacando laburo. No, le estamos dando laburo a otra persona.
Pero bueno, disruptividad, de eso se trata. Hay un montón de cosas en nanotecnología. La iglesia que se limpia sola, les acuerdo, no es obra del Espíritu Santo, es obra de partículas semiconductoras que absorben luz y usan esa luz, la energía de esa luz, parezco el pastor Jiménez, usan la energía de esa luz para destruir la polución. Pero es así, posta. Si quieren me preguntan y explico bien. Acá tenemos, cada celular que ustedes tiene una batería que se carga y descarga, se descarga cada vez mejor, cada vez más liviana y se carga cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque al ser chiquititos, los electrodos tienen mucha superficie accesible y las reacciones de carga son muy rápidas. Podemos meter medicinas en el cuerpo humano y les voy a dar un par de ejemplos. En el laboratorio nuestro hacemos estas redes, estos poros que están acá, son como una red de pesca, que pescan contaminantes. Uno mete alguna función acá en la superficie y, por ejemplo, pesca arsénico y puede sacar el arsénico del agua. Problema enorme en la parte norte de la provincia de Buenos Aires, norte y oeste, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y de Tucumán y toda la cuenca del Salado del Norte. Otras cosas que hicimos en el laboratorio, por ejemplo, en nuestra humilde Universidad de San Martín, es estos liquiditos naranja de nanopartículas que matan a los hongos que contaminan el limón. Y estos frasquitos que tenemos acá era una prueba que hicimos en 2018, a ver si más o menos mataban a los hongos del limón, a ver si podían hacer un nuevo producto, y en 2019, justo antes de la pandemia, esta es la primera tonelada de nanopartículas que hicieron estos muchachos. Torvalds, provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy lo están probando esto ya en campo. Hay tipos con mochilas que tienen estas nanopartículas sobre planta. Y anda. Esto que está acá somos nosotros poniendo una formulación nano de nanopartículas que se pega a las paredes de un quirófano o de una sala de internación y que deja esa sala totalmente libre de bacterias y de virus durante 3 días. Y supimos que era 3 días porque tuvimos un paro que no nos dejó ir al día siguiente a ver si era efectivo. Tuvimos que ir 3 días después. Grande los gremios, a veces nos ayuda. También lo probamos en transporte. En transporte es menos fácil, pero acá matábamos 99,999 de virus. Imagínense el estadio del Barcelona, sentamos una bacteria en cada asiento y después de esto queda una sola. Una de 100.000 queda. Acá en el colectivo quedaba una de 1.000. Pero igual está bien, bajamos 1.000 veces la toxicidad de las bacterias en un colectivo. En viajes largos, en la época del COVID lo hacíamos esto. Acá hicimos recuperación de oro de circuitos electrónicos y lo convertimos en nanopartículas para meterlos en la cadena de producción de estos sensores. Y acá les cuento, y ya esto es el final casi de la charla, ¿por qué nos llamamos Instituto de Nanosistemas? ¿Qué es un nanosistema? Les hablé de nanopartículas, les hablé de esto. De partículas cuyas propiedades dependen del tamaño, de la forma, de la superficie. Esta es la primera generación de nanomateriales. Pero ya hoy en día estamos en una segunda generación en la que no solamente la partícula es importante, sino la molécula que le pegamos en la superficie, el polímero que pegamos alrededor para que el sistema inmune no encuentre esta partícula. Es un sistema en donde muchos nanocomponentes están abrochados uno con otro para hacer alguna función. ¿Y hacia dónde se va complejizando esto? Hasta que hagamos cosas vivientes con vida artificial. Les voy a mostrar una cosa reciente que hicimos algo así, se van a divertir. Ejemplos de lo que hacemos en el laboratorio. ¿Saben lo que es esto? Una escarapela parece, ¿no? De un país malayo, qué sé yo. Esto es una nanopartícula robot. ¡Devuelve la plata! ¿Qué es un robot? A ver, les voy a dar la oportunidad a ustedes, si es que no se durmieron. ¿Qué es un robot? Cuéntenme. Escucho ofertas. Algo permite de fabricar que tiene alguna capacidad. Muy bien. Y falta una más. Algo que uno puede fabricar que tenga una función específica, característica específica. Perfecto. Falta una más. ¿Qué hacemos con el robot? Lo programamos, ¿no? Le tenemos que dar una orden, ¿verdad? ¿Están conmigo? Que robot viene de robota.
El checo, tarea, trabajo, Arbeit en alemán. ¿Sí? Le tenemos que dar una tarea y el robot la tiene que cumplir. ¿No? Bueno, esto es un robot. Sáquenlo. ¿Por qué digo que es un robot? Les prometo que a esto le podemos dar una orden y él puede cumplir una tarea. Este robot, señoras y señores, se lo estoy vendiendo, en realidad está compuesto de 3 componentes. Un componente interior, un componente intermedio y un componente externo. Este componente interior es una nanopepita de oro de 15 nanómetros que absorbe luz verde. Cuando absorbe luz verde, esto se calienta. Los electrones empiezan a oscilar, absorben esa energía y la disipan y se calienta. Uno puede medir esto con un nanotermómetro. No estoy robando, les juro que no. Uno puede poner una molécula fluorescente cerca, seguir la emisión de la molécula fluorescente. La emisión de la molécula fluorescente es dependiente de la temperatura y uno registrando esa emisión puede saber a qué temperatura está ahí a 1, 2, 3 nanómetros. Se puede hacer, lo hacemos. O analizando la cola Raman anti-Stokes también, porque somos re banano. Bueno, entonces esto es un nanocalentador. Yo entro con un rayo verde y lo caliento. Esta capa que está acá es arena, óxido de silicio, y la pongo ¿por qué? Porque estoy calentando, entonces estoy poniendo alrededor como una capa de óxido de silicio para que el calor se disipe de una manera más o menos cuidadosa y no genere puntos muy calientes, si no se me quema el guiso. ¿Qué guiso? Acá afuera, esto que ven acá, esto es una fotografía de microscopía electrónica, no es un dibujito. Esto es una microscopía electrónica de transmisión, el oro más denso, el silicio es un poco menos denso, y esto es un polímero, es un plástico. Lo hacemos, realmente es una obra de arte hacer esto, Hacemos unas nanopartículas preciosas, las cubrimos con un confite de óxido de silicio y acá le pegamos pelos. Y estos pelos son de un polímero. Este polímero a temperatura por abajo de 37 grados, está diseñado molecularmente para eso, es un gel. Absorbe agua y absorbe moléculas hidrofílicas. Por ejemplo, un fármaco hidrofílico. Aspirina. ¿Me siguen cuál es el robot ahora? El robot puede liberar el fármaco. ¿Cuándo lo libera el fármaco? A temperatura por arriba de 37 grados, 38, ese polímero se achica. Lo vemos eso, Medimos el tamaño con la temperatura y cambia. Ese polímero se achica y entonces es como un trapo que se escurre y sale el agua y salen las moléculas que están ahí adentro. ¿Me siguen cuál es la función? El robot está llevando la comida, está llevando las moléculas hasta que le aumentamos la temperatura y las larga. ¿Y cómo le aumentamos la temperatura? Irradiamos en el verde y cuando irradiamos en el verde esto se calienta y levanta. ¿Es un robot o no es un robot? Es un re robot. Aplauso para el robot. Industria argentina, señores. Pero fíjense que esto es un concepto de nanosistema. El punto que recibe la orden, el calor, o sea, la luz que se convierte en calor, el calor que se convierte en un cambio molecular, el cambio molecular que se convierte en darle el medicamento al lugar donde iluminaste. Un robot. Muchos robots más complicados, no importa, no entro en detalle. Estos robots los podemos mandar por el cuerpo y lo ideal sería, bueno, el robot va por el cuerpo, llega al lugar donde tiene que largar la medicina, la larga y después se disuelve y se va. ¿Se puede hacer eso? Es re complicado, les juro, lo tratamos de hacer, es re complicado. Acá hay otro robot. Este es un robot que es como una esponjita y adentro le metemos medicinas. Pero cuando mandábamos esto por adentro de un organismo, venía el sistema inmune y lo cagaba a palo. Entonces le tuvimos que poner por afuera una capa como de Harry Potter de invisibilidad. Le poníamos un polímero que medio se parecía a las biomoléculas, entonces el sistema inmune, como la policía del organismo, decía, bueno, pase Harry Potter, listo, va. Bueno, anda esto. A la parte de afuera de este polímero de Harry Potter, le poníamos estas moleculitas rojas, y estas moleculitas rojas se iban a un lugar de la célula específico para poder entrar en la célula. Y esas las diseñábamos con un grupo español y un grupo de Estonia
para que fueran a un lugar muy preciso, a un sitio de una célula cancerígena, que está en los pelos externos de una célula cancerígena, al receptor P32. Esto era un pedazo de proteína que iba al P32. Entonces esto estaba buenísimo, porque esto es la partícula cargada con droga que va disfrazada y que tiene este radar que detecta la célula donde tiene que ir. Entra a la célula. O esta es una foto. Estos son los pelos de la célula cancerígena. Pili se llaman los pelos en latín. Y estas son las partículas. Miren, las partículas están pegadas a los pelos. Van y se meten ahí. Y entran. Cuando uno tiene un cultivo de células cancerígenas, tira estas partículas. Las partículas, vimos que cuando las partículas tienen el cosito rojo, suben a los pelos las detectan y ¡pluf! Van adentro. Y ahí, ¡boom! Bomba atómica, explota todo. Matamos el cáncer en un cultivo celular. Así cualquiera. Es como agarrar la pelota, ponerla ante el arco sin arquero y ¡puc! Adentro. Pero andaba, por lo menos andaba. Lo pusimos en un ratón. Hacer esto fue un bardo. A estas partículas le metimos un trazador radiactivo, circonio radiactivo, y las seguimos. El circonio radiactivo deja una señal que vos ves por dónde va. Esto es un pobre ratón. Eso es posta, ¿Lo ven el ratoncito, pobre? Está el ratoncito metido dentro de un tomógrafo de emisión de positrones. Le inyectamos en la cola estas partículas. Y con el circonio que está acá adentro íbamos viendo por dónde iban las partículas. Miren, las partículas cayeron en el hígado y en el vaso. Pero no dieron mucha vuelta, se acumularon ahí. Bueno, puede servir para cáncer de hígado o de vaso. Depende del tamaño de las partículas, si son más grandes o más chicas, que queden en uno u otro órgano. Bueno, y para cerrar esto más loco, lo que les quiero mostrar acá es que podemos hacer estos vehículos. Después hay que mejorarlos un montón, son vehículos un poco brutos todavía. No llegan, no hacen todo lo que tienen que hacer, no llegan al tumor perfectamente. Van a lugares, no sabemos exactamente cómo dirigirlos todavía. El sistema inmune nos hace lío, las proteínas que están en el suero pueden destruir, pueden rompernos las antenas y hacernos perder el GPS, un montón de cosas. Estamos probando, pero muchas de estas cosas empiezan a funcionar. Y si uno tiene algo en la piel o uno puede inyectar directamente en el tumor, eso es eficiente. Y mejora bastante la respuesta. No mejora el tratamiento, pero mejora muchísimo. No es nuestra especialidad, pero las formulaciones nano de medicamentos bajan muchísimo los efectos secundarios. Porque uno necesita una dosis mucho menor de remedio y uno puede inyectarla en el lugar preciso y que se libere lentamente. Entonces puede funcionar. Mejora mucho la aceptabilidad. No mejora exactamente el tratamiento. Pero bueno, llegan. Me despido con esto. Esto que hacemos son como unas redes de pesca. Estos son unos materiales que tienen nanoporos. Cada uno, esto es como, ven, como un colador, ¿no? Básicamente es un colador en el cual los agujeros del colador tienen el tamaño de algunos nanómetros. ¿Para qué nos sirve esto? Para colar moléculas. Las moléculas grandes no pasan, las chiquitas sí. Si nosotros le metemos a la superficie alguna otra molécula que atraiga a determinadas moléculas o que espante a otras, lo podemos hacer porque conocemos las leyes de la fisicoquímica que gobiernan el movimiento. No las conocemos, más o menos, porque es re complicado, pero ya tenemos bastante conocimiento. Sabemos cómo hacer para que moléculas entren, otras que no, y así, hacemos como un boliche, imagínense. Las chicas y los chicos están acá afuera, metemos unos pelos acá adentro que solamente dejan pasar chicas a determinada temperatura, a determinada hora, digamos, abrimos el boliche, pasan las chicas y los chicos vienen más tarde. Lo podemos hacer. Bueno, ¿qué hacemos acá? Decimos, bueno, tenemos este colador, y este colador es como un laberinto de nanoporos, y acá pueden pasar cosas. Pueden pasar, por ejemplo, reacciones químicas. ¿Y qué pasa cuando una reacción química ocurre en un lugar muy pequeño? ¿Pasa algo raro? ¿Pasa algo nuevo? Nosotros somos científicos, somos curiosos, queremos saber qué pasa. Entonces hicimos una reacción muy divertida con otros colegas y pusimos 2 gotitas. Acá hay una gotita. ¿Ven una gotita sobre una superficie que tiene estos poros? ¿La ven la gotita ahí? ¡Tuc! Acá hay otra gotita. ¿La ven la otra gotita? Estas gotitas
cuando están subidas a una superficie porosa, el líquido se mete adentro de estos poros. Y acá hay un líquido, acá hay otro líquido, estos líquidos se encuentran, se mezclan y eventualmente, si tengo el reactivo A en una gota y el reactivo B en otra, hay una reacción química. Vemos qué pasa. Conté un chiste químico, era muy malo, no hubo reacción. Perdón, tengo más. La cuestión es que podemos hacer una química muy localizada y esa química localizada da cosas raras. Y les voy a contar una historia larga corto. Si me pasan, miren, acá ven la gota, la estamos viendo desde arriba con un microscopio. Todavía no me lo pasan. Ponemos esta gota acá arriba y esto que se forma alrededor, este halo, nos muestra el líquido que se metió acá adentro. La gotita está acá, pero se metió ahí adentro. Como un papel, ¿vieron? Como una gota en un papel que se mete dentro del papel, solo que el papel es muy finito, entonces se extiende y la gota queda. ¿Se ve? Ahora acá le vamos a meter una gota al lado y ¿qué va a pasar? Esta gota va a ser este halo que hay acá, esto azulcito, es líquido metido dentro de los poros. Acá le meto otra gota y se van a mezclar estos líquidos. Miren qué pasa. Adelante, señor director. Video de la izquierda, por favor. Estos son dos gotas, con una reacción química, reactivo A, reactivo B. ¿Qué pasó? Una gota pusimos al lado de la otra y después, ¡plum!, se le fue encima. ¿Lo vieron? Señor director, video de la derecha, por favor. Bar, vamos al bar. Mientras tanto, ¿me pasás de nuevo el video de la izquierda, señor director? Ahí está. Ahí está en cámara rápida y ahí está en cámara lenta. ¿Ven cómo esta gota se me va encima de esta? Se va, la ataca. Acá está una de las gotas y acá está la otra. Esta gota tiene un catalizador, este es un reactivo que se descompone. Miren cómo se mezclan. Queríamos ver burbujitas, pero ¿qué empezamos a ver? Una gota se va arriba de la otra. Esta gota siempre ataca a esta, nunca pasa al revés. Miren lo que está pasando acá. Esto en cámara lenta, esto es el bar. Acá es el penal para arriba. ¿Ven? Había una gota redonda y ahora se forma como este tentaculito. ¿Ven que se va formando como algo? Bueno, formar esa gotita sale energía. ¿Sí? Las gotas quieren ser redondas para minimizar su tensión superficial. Hacer esta protuberancia cuesta energía. ¿De dónde sale la energía? Hicimos las cuentas. La energía sale de la reacción química que tenés abajo. La reacción química que tenés abajo libera energía y esa energía alimenta que se forme esto. Este pelo que se va formando se va agrandando, ¿sí? Van pasando un montón de fenómenos físico-químicos re complicados que no voy a nombrar acá como Voldemort, pero lo que importa es que esta gota se mueve hacia acá. Es una gota. No le pusimos nada, sin pila, sin piedra ni cable para los más grandes como yo. Esto es el uso de química en la nanoescala. En un lugar chiquitito de una reacción química, esa reacción química es combustible para que haya una deformación mecánica y esa deformación mecánica hace que esta gota ataque a la otra, que esté como viviente. 2 gotas de agua con un reactivo químico, loco. Sin embargo, en movimiento mecánico. Fíjense que acá esto es medio milímetro. 2 gotas están... Esta gota avanza sobre la otra medio milímetro. Y miren cómo la va a atacar. Le ataca la gota, le come. Como que le da un besito primero y ahora fíjense, ¡tuc! Hay un montón de fenómenos que nos costó un montón hacerlo en el trabajo. Nos costó 6 meses de hacer cuentas, entender eso. Pero fíjense cómo una pequeña química, hicimos las cuentas y la reacción química empieza a ocurrir en unos picolitros, 10 a la menos 12 litros, nada. Y esto se mueve medio milímetro. Algo que ocurre en un lugar muy chiquito se expande y pasa a macroescala. Es como un músculo artificial, es como un proceso viviente. Cuando hicimos las cuentas, nos dimos cuenta de que el área, el volumen donde estaba pasando eso, o el área donde estaba pasando eso, comparado con lo que se movía esto, era como un penal tirado en un área que genera después una enorme manifestación popular en la ciudad de Buenos Aires. Tamaños son equivalentes. Esto cuando se le muestra a los franceses se quieren matar. Primero se dan cuenta, segundo Francia. Bueno, espero que los haya convencido de que se pueden hacer cosas re divertidas acá.
Espero que muchas de las cosas que mostré, gran parte de las cosas que mostré, sobre todo al principio, las hacemos en mi laboratorio de una universidad pública nacional desfinanciada, lamentablemente, pero la repeleamos. Ahora, los científicos no somos los únicos que trabajamos en nano. También están los empresarios, también están los tecnólogos y también deberían estar los políticos en un diálogo constructivo que permita hacer ciencia de calidad y tecnología de calidad y dar trabajos de calidad. ¿Mm? Veo muchos chicos jóvenes, veo muchos padres jóvenes también, veo muchos padres jóvenes de alma también. Y me alegra que estén entusiasmados acá un viernes a la tarde con este calor. Está bien, está lindo acá adentro, lindo lugar. Me alegra mucho que hayan venido a ver un rato de ciencia argentina, que la hacemos con mucho amor, formando a nuestras generaciones futuras, con mucho trabajo, con muy pocos recursos, pero con mucho ingenio. Los experimentos que les mostré anteriores los hicimos con un microscopio chino de $80. Y uno de los chicos tenía que hacer un último experimento y usó un transportador de papel impreso. Dio bien el experimento. Cracks, porque tenemos cracks. Pero lo que importa es que desde las universidades y muchos del sector público estamos formando este ecosistema. Este ecosistema de ciencia se traduce en innovación también. Pero la ciencia es lo que nos hace imaginar las nuevas fronteras. Y eso es lo que es importante y por eso estamos todos acá y por eso les agradezco mucho que hayan venido. El conocimiento finalmente vence a todo. Finalmente el conocimiento vence a la economía mala, a la mediocridad de nuestras decisiones, a la burocracia. Siempre terminamos haciendo el gol. Muchas gracias. Bueno, estuvo increíble. Muchísimas gracias, Galo. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, levanta la mano y le acercamos el micrófono. Voy para allá. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Realmente muy interesante. Gracias por Te quería preguntar si hay algún desarrollo en nanotecnología que pueda captar el carbono de la atmósfera por el tema del calentamiento global, el metano, etcétera. Buenísima pregunta. Hay muchos. Hay muchísimos. Por ejemplo, vos podés hacer materiales de mucha porosidad o de mucha área, así como haces partículas, cuando tenés partículas chiquititas, tenés mucha área. Esa área puede usarse para capturar dióxido de carbono, por ejemplo. Otro tema que está buenísimo es cómo vos podés capturar dióxido de carbono con una nanopartícula, conectar eso a un circuito eléctrico y reducir a ese dióxido de carbono a un combustible, metanol, ponele. Entonces vos te sacás de encima el dióxido de carbono y mantenés tu balance de carbono porque generás metanol que después podés volver a quemar o meter en una celda de combustible. O sea, sí, hay muchas maneras de hacerlo. Capturándolo pasivamente, es la primera que te dije, y la segunda es hacer una transformación química en una molécula más útil para algún proceso. Nosotros, por ejemplo, estamos usando materiales que, por ejemplo, pones un electrodo donde puedes reducir el dióxido de carbono, pero para eso tenés que emplear energía, le tenés que dar un electrón de alguna manera. Bueno, como estos materiales son semiconductores nanoestructurados, reciben luz, esa luz activa ciertos mecanismos y esos mecanismos ayudan a reducir a la molécula de dióxido de carbono. No es fácil, pero por ahí van los caminos. Usar el dióxido de carbono para hacer moléculas útiles o capturar el dióxido de carbono de manera pasiva. Sí, y es una de las ramas de más interés mundial en este momento, la captura de dióxido de carbono o de otro gas de efecto invernadero. Bueno, soy Claudio, me encantó la conferencia. Gracias, Claudio. Muy interesante, no tenía idea de lo que es este tema, ahora tengo una noción. Mi pregunta es la siguiente. Hubo un incidente OVNI de Roswell en el año 47. Yo no fui, no había nacido. Supuestamente, mi madre porque puede ser. solo hay testimonios y hay gente que, bueno, ha declarado, científicos, muchos años después. Pero mi pregunta relacionada con la nanotecnología es la siguiente. Se han encontrado fragmentos de la nave que fueron llevados al laboratorio y fueron estrujados, fueron doblados, o sea, le hicieron todas las pruebas
de destrucción posible y volvía la plancha llamémosle una plancha parecida a un aluminio, que seguramente no era aluminio, es una aleación desconocida, volvía a su estado normal, totalmente plano. ¿Ahí puede estar la nanotecnología aplicada? Esa es mi pregunta. Bueno, lo primero, la verdad que no conozco el tema, no lo he visto documentado. Pero sí se sabe que hay materiales con lo que se conoce como memoria de forma. Eso se enseña un montón en metalurgia, lo que se conoce como la transición martensítica, austenítica martensítica, y tiene que ver con que efectivamente cuando vos doblás determinadas aleaciones, provocás ciertas fallas, y esas fallas están a nivel nanoestructural. Cuando vos aplicás, haces un cambio de temperatura, un cambio de medio, esas fallas revierten y entonces volvés a la configuración más estable que era la anterior. O sea que hay algo de esto. No me animo a hablar de aleaciones alienígenas. Para mí es de un jueguito que jugaba hace mucho tiempo, el UFO. Pero efectivamente eso se usa en metalurgia, sí, se usa en polímeros mucho. Polímeros con memoria de forma hay. Pues se están usando como actuadores, por ejemplo, en lo que se conoce como robótica blanda. Ah, muy bien. Muchas gracias. Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Siempre los lugares más lejos. Me encanta si no tengo que ir al gimnasio. Buenas. Hola. Yo quería preguntar, habías contado lo del primer robot y quería saber un poco más respecto a ese, qué polímero habías usado y demás. Sí. El polímero que hay acá afuera se llama polinipam. Es un polímero que tiene un esqueleto, ¿sí?, de moléculas que forman puente hidrógeno. Tiene un grupo químico carboxilo, tiene un grupo químico amida, muy parecido a las proteínas. Esos grupos forman puente hidrógeno a baja temperatura y a determinada temperatura, por encima de determinada temperatura, o sea, por debajo de esa temperatura forman puentes de hidrógeno muy eficientemente con el agua. A temperatura un poquito más alta, lo que ocurre es que cada como eslabón de esa cadena polimérica interactúa mejor consigo mismo y además libera el agua. El desorden que eso trae, la liberación de agua, favorece esa transición, la interacción y el desorden. Ese polímero se usa mucho como se llama módulo responsivo en temperatura. Es un polímero responsivo en temperatura muy conocido. Ese polímero puede ser un cepillo, podés hacer pelitos uno arriba del otro, o podés entrecruzar esos pelitos y tener una especie de gel. Y la persona que se encarga de eso, la investigadora Cintia Contreras, Cintia Contreras, Jazmín Penel, las dos chicas del laboratorio desarrollaron eso, trabajan en si conviene tener pelos, si conviene entrecruzarlos, cuándo conviene hacer que esos pelos sean más hidrofílicos, más hidrofóbicos, para alojar una droga, por ejemplo, más hidrofílica o más hidrofóbica, para cambiar la temperatura y eso. Entonces, ese tipo de ingeniería de polímeros es el que a nosotros nos es muy útil para poder diagramar y diseñar la respuesta. Porque todos estos materiales inteligentes que se llaman, vos lo que diseñás es, fíjate que acá lo que estás diseñando son los espacios en donde las cosas pasan. Así como a lo mejor uno ve una gran molécula y una gran molécula tiene lo que se llama dominios funcionales. Una proteína, por ejemplo, tiene dominios funcionales. Hay una parte que se pega a una membrana, otra parte hace una cuestión catalítica, otra parte abre y cierra una tapa. Esto es lo mismo. Acá está el detector de luz verde y esto se calienta. Y acá está el respondedor. Y el respondedor vos lo podés diseñar a partir del diseño polimérico. Por ejemplo, otro laburo que hizo Cintia después, ya en una etapa más madura de su trabajo, esta cadena que está acá, vos podés decir, bueno, yo tengo unidades que responden a la temperatura, pero de vez en cuando le meto un eslabón que responde a pH. O sea, es una función química que libera un protón o toma un protón. Eso cambia la carga. Entonces esto puede cambiar también la hidrofilicidad, la hidrofobicidad, la carga, la capacidad de... Si vos tenés una carga negativa, puedes atraer un ion positivo. Y cuando cambias el pH, ese ion positivo se va y se mete un protón. Entonces podés hacer, en vez de solo temperatura, tener temperatura y pH, o pH solo. Entonces
cambiando la identidad de esos monómeros y de esas cadenas, vos podés cambiar la respuesta a distintos estímulos o incluso estímulos dobles. Ok, Y haces como una maquinaria molecular. ok. Muy buena pregunta y gracias, porque es re complicado lo que preguntaste. ¿Alguna pregunta más? Hay una mini película que se llama Un chico con su átomo que se filmó con átomos. Sí, ¿Cómo se logró esa? muy bueno. No lo puse, no lo pongo nunca porque hablaría durante horas de eso. Pero ¿te acordás que yo había contado acá que hay, bueno, por ejemplo, este tipo de microscopía se conoce como microscopía de efecto túnel o microscopía de fuerza, depende de qué efectos usás, ¿eh? Pero, por ejemplo, acá vos lo que tenés es una superficie y a estos átomos los ves como con un braille. ¿Qué significa esto? Vos pasás una punta, ¿eh? Pones un electrodo acá abajo, pones un voltaje acá abajo, un voltaje acá arriba y acercás una punta. De acuerdo a cuánto se acerca esa punta, pasa una corriente o no, es un efecto llamado efecto túnel cuántico. Perfecto. Con eso vos podés ver el relieve. Pero también lo que podés hacer es, si hay una molécula, vos la podés tomar con esta punta, la podés pescar y la podés largar en otro lugar. ¿Eh? Como que tenés, no sé, una punta cargada, ¿sí? La pones encima de esta molécula, la pescás y te la llevas y la metes en otro lugar. Y la película de Un chico y su átomo, que es una película que se hizo con este tipo de técnicas, se hizo como un stop motion, ¿sí? Lo que hicieron fue poner una superficie a muy baja temperatura, vos podés escribir con moléculas o con átomos y sacás una foto. Después pescás alguno de esos átomos, lo pones en otra posición. Como la superficie está muy fría, esos átomos no corren por la superficie, sino que quedan como clavados ahí, y sacás otra foto. Y haces como una película, como en la plastilina, ¿viste? Pero con átomos. Sí. Está buenísimo eso, gracias. Se hizo por una especie de stop motion atómico, pescando átomos usando esa microscopía de efecto túnel. Muy bien, muy linda pregunta, gracias. Buenas noches. Hola, Eh, ¿ya es de vi noche? que usan, sí, no he visto. Che, traigan la pizza. Te iba a preguntar, vi que usan bastante el tema del oro en, bueno, las micropartículas. Sí. Lo que hacen, ¿es por el tema de lo que es inerte con reacciones o la Sí, conductividad? Claro. excelente pregunta. Usamos mucho el oro por varias cosas. Primero, por las propiedades ópticas, las conocemos muy bien. Después, las propiedades conductivas también se conocen y están relacionadas con las ópticas. Y después, porque es muy inerte, justamente. Como es inerte químicamente, vos lo podés meter, no sé, a pH de 2, 3, 8, 10 y no se te disuelve. Lo podés meter en ambientes medianamente oxidantes si se la banca. Tiene una química de superficie muy conocida. Al oro le gusta mucho el azufre, por ejemplo. Entonces, si vos tenés una molécula que termina en un átomo de azufre, una función de azufre, como un tiol o algo por el estilo, lo podés pegar y acá podés hacer mucha química acá arriba y es bastante modular, bastante fácil. Entonces, es muy extendido el uso del oro justamente por ese tema. Después, la óptica se conoce muy bien. Por ejemplo, las nanopartículas de plata se usan mucho también, pero la plata es más fácilmente oxidable, es más complicada. El platino se usa un montón, es muy caro, y el platino no tiene esos colores tan intensos, porque los electrones tienen otra distribución y están más hacia el ultravioleta o hacia el infrarrojo, entonces en el visible no están. Entonces para sensores no sirve, pero es muy bueno para catálisis el platino. Entonces se usa un montón en catálisis. Mucha de la catálisis de la industria farmacéutica son nanopartículas de platino. Los caños de escape de los autos tienen nanopartículas de platino, de iridio, de rodio, que destruyen, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno. Son superficies muy activas y son relativamente inertes también. Bueno, antes de darle las gracias al Galo, le voy a pedir que diga su red de X. Bueno, yo soy vieja, así que digo Twitter, pero porque sé que ahí estás activamente. Estoy en Twitter, en LinkedIn, pero también estoy en vivo, chicos, aprovechemos. Mi X es Dr. Cuato, Dr-Cuato, como el de la película Total Recall con Schwarzenegger.
Ok, igual si no lo pueden buscar en el Instagram, no, en el X del Planetario, que lo hemos robado, así que ¿Me han robado qué? te hemos robado. Yo creo que sí, el gobierno decía. No, para mí es un gusto. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por venir, por las preguntas interesantes.